Guerra. Bueno, pues en un día tan especial como hoy, donde aprovechamos también a todas las mujeres que nos están viendo, pues para celebrarles en este día, en esta fecha que han creado. Quiero presentarles a Arthur Garfer, que es coronel de las Fuerzas Especiales del Ejército de los Estados Unidos. Ustedes lo conocen, un gran conocedor de todos estos temas, y por supuesto Manolo González Moscote, analista político internacional y una persona que pasó muchísimos años en Rusia y conoce esa mentalidad, yo creo que muy bien, excelentemente bien. Manolo, voy a empezar contigo. Después de todo lo que hemos visto, y luego vamos a entrar en detalles, hablábamos de este coladero, tristemente, de no millones, de billones de dólares, armamento, ayuda para la resiliencia, ayuda para la recomposición de la ciudad. ¿Hasta cuándo y hasta dónde la comunidad internacional va a seguir aceptando hacer el envío de ese dinero? Bueno, aquí Putin se la está jugando. ¿A qué se la juega Putin? Primero jugaba a una guerra de 3, 4, 5 días, cuando intentó el 24 tomarse Kiev a las 2 de la tarde, saliendo desde las 4 de la madrugada de la frontera. No lo logró. Ahora le apuesta a lo contrario. Lo contrario significa una guerra de desgaste, una guerra para justamente cansar a los europeos. Si las marchas se están presentando en Europa, no son de gratis. Están impulsadas por todos los hackers rusos, donde invitan a la gente a salir a marchar y todo esto. ¿Por qué? Porque la idea es, si haces una guerra larga de desgaste, lenta, porque es lo que está haciendo Putin, la está llevando en esas condiciones, obviamente la gente la vas a cansar. En Estados Unidos al elector lo vas a cansar. Cuando llegue el momento, todo el mundo va a decir esto. ¿Hasta cuándo ya es suficiente? Paremos esto, porque la situación económica mundial se está complicando. La economía mundial cada día se complica más justamente por lo que está pasando. No, y además casi todos los países se enfrentan a problemas internos, y si bien está, como yo digo, defender los valores y defender la democracia, también es cierto que hay ciertos problemas internos que también hay que atender, y con este baile de billones y de trillones de dólares que ya tenemos en esta administración, más todo lo que se está yendo, pues obviamente te pone un question mark a cuál va a ser el efecto que va a tener a corto plazo en nuestra economía. Ahora sí vamos a entrar, mi querido Arthur, en el tema de Bakhmut, porque Bakhmut es un enclave particular, muy importante, donde Rusia y Ucrania se juegan el todo por el todo. ¿Por qué? Bueno, yo entiendo que Bakhmut es parte, pues, en lo que concierne a Ucrania, es parte de una defensa en profundidad. O sea, el propósito de Ucrania ahí es desgastar las tropas frescas que han llegado, ¿no?, a pelear al campo de batalla. En el caso de Rusia, Rusia lo que está buscando es buscar un corredor de fácil acceso y rápido acceso que los lleve hasta Kiev. Pero créeme, aquí estará Ucrania una semana más y ellos van a retirarse entonces a la segunda línea de defensa en profundidad. O sea, que Rusia no puede darse el lujo de seguir peleando esta guerra desgastadora, porque va a salir perdiendo Rusia crasamente. O sea, están ya recurriendo a equipos y activos de Rusia que no se han visto desde los años 60, 70. Y eso es si China les da algunos instrumentos para estos equipos para poder tener ópticas, para poder atacar. O sea, Rusia se las está jugando ahora muy, muy seriamente, porque si recordamos las guerras de Napoleón y de Hitler al entrar a Rusia, ¿qué hizo Rusia? Una defensa en profundidad. Es lo mismo que está haciendo Ucrania, una defensa en profundidad y dejar que Rusia siga entrando y seguir desgastando las fuerzas rusas. Ahora, Manolo quería hacer también una apreciación a lo que estabas diciendo, Arthur. Sí, la importancia de Bakhmut. Muchísimos especialistas dicen que Bakhmut no es nada, que no significa nada. Significa muchísimo. Todo lo que decía Arthur, correcto. Y además a esto hay que agregarle que es un nudo ferroviario, es un nudo de comunicaciones de carretera que le permitiría a las fuerzas de Ucrania, por supuesto, penetrar más hacia el Donbass, incluso ir allende la frontera rusa, y a Putin exactamente lo contrario, lograr de ahí llegar hasta Kiev si se lo permite. El que gane este punto aquí, habría que mirar con detenimiento qué va a pasar, porque si es Putin que gana, ahí arrecia todo y mete absolutamente toda su maquinaria de guerra por ese camino, porque es el único que tiene ahora mismo para hacerlo. De resto no tiene más nada para dónde meterse. Pero ¿funcionará, Arthur, el hecho de lo que ha hecho Zelensky de reforzar esas posiciones militares? ¿Tú crees que podrá llegar a resistir el embate de Wagner?
Sí, sí, o sea, Wagner, nosotros los Estados Unidos hemos tenido nuestro conflicto con Wagner en el 2019 en Siria, donde un destacamento de fuerzas especiales con algunos miembros de la Marina de Infantería de los Estados Unidos matamos sobre 235 miembros de Wagner y las fuerzas especiales rusas y también soldados sirios. O sea, nosotros sabemos las capacidades de ellos, no son nada del otro mundo. Obviamente hay que entender la dinámica de por qué Posinski está hablando de la manera que está hablando. O sea, él está tratando de posicionarse en Moscú, no necesariamente en el campo de batalla, sino qué va a pasar después si Rusia no puede ser sobre el campo de batalla, tener unas victorias contundentes, pues él se está posicionando ya en Moscú para otras cosas posteriores. Vamos a hablar, si te parece, un poquito del anuncio que ha hecho Estados Unidos de que podrían llegar a ponerse en una situación mucho más grave los ciberataques aquí en los Estados Unidos por parte de las fuerzas rusas. ¿Por qué sería así? Bueno, porque ya Rusia ha hecho unos ensayos en el pasado, no un pasado reciente. Acuérdate que se han secuestrado cuentas, han tomado el control de empresas importantes de cárnicos, empresas importantes de hidrocarburos, y esto lo han hecho los hackers que son adjuntos al Kremlin. Entonces, esto es lo que han hecho ellos y lo mismo que han hecho en Europa. Esto ha sido un ¿Van de ensayo. la mano con China? Un ensayo, así es, a la par de China. Entonces es un ensayo general y a la par de Irán, ¿no? Porque es que están trabajando en conjunto cómo romper absolutamente todos los sistemas de seguridad de Estados Unidos, sobre todo de Occidente en general, a ver cómo se hace una ciberguerra, pero a un nivel mayúsculo y que ocasionar un caos total y absoluto. Acuérdate que hace unos días se desmanteló una de las bandas más grandes que estaban hackeando cuentas en todo el mundo, porque aparte de hacer un gran daño a la economía de los países, están igualmente robando dineros de Estados Unidos, fíjate tú. Arthur, vamos a hablar un poquito del Nord Stream, el gasoducto que bueno, supuestamente fue volado en cierta medida. En un principio los ucranianos decían que habían sido los rusos decían que habían sido los ucranianos. El New York Times saca una información que dice que apuntaría, sin tener pruebas tampoco fehacientes, a que podía haber sido un grupo ucraniano, y Zelensky sale al paso diciendo que no existe ninguna prueba que pueda involucrar fehacientemente a su gobierno. ¿En qué situación nos encontramos? Bueno, con lo que es Nord Stream 2, pues eso es obviamente es un objetivo estratégico. ¿Por qué? Porque en eso pues tú cierras las vías, ¿no? A que entre el gas natural de Rusia a Europa. Crea unas condiciones muy diferentes y muy duras en Europa. Segundo, al ser estratégico, pues ya estás tratando de ver quién tiene un interés más allá de Rusia de poder, de querer o defenderlo o querer destruirlo. En este caso, pues obviamente no se sabe quién fue. O sea, van a haber acusaciones de todas partes. Va a haber, pues, hay unos indicadores allá afuera que más o menos dicen quién pudo haber sido. Pero todavía la evidencia contundente no está y Zelensky tiene razón que no hay evidencia que apunta a Ucrania. Podolyak, que es uno de los principales asesores de Zelensky, había estado comentando precisamente que no tendría ningún sentido atacar el gasoducto porque los primeros perjudicados sería obviamente Ucrania. Se especula que Zelensky no tendría ni idea y que habría sido un grupo pro-ucraniano quien podría haber cometido ese ataque, algo muy similar al puente aquel, ¿te acuerdas? Pero tú estabas comentando algo que venía desde Angela Merkel. Así es, lo que pasa es que Unistream 2 ha sido una de las grandes obras que se la hizo y se la puso en la mesa Olaf Scholz a la misma Angela Merkel cuando era uno de sus grandes asesores. ¿Y qué pasa con Unistream 2? ¿A quién más le conviene destruir a Unistream 2 si no es al mismísimo Putin? Porque fue la excusa perfecta para no mandar gas, para no ponerlo a funcionar como tal. Aunque se acusa a Estados Unidos porque supuestamente era para que Europa comprara menos gas a Rusia y se lo comprara a Estados Unidos. Cuando Estados Unidos tiene toda la venta del gas a años adelante, la tiene ya vendida, el gas licuado. Entonces, la pregunta del millón aquí,
¿A quién más va a favorecer esto? A Putin lo ha favorecido porque es la excusa perfecta para hacer lo que él quería, tener a Europa de rodillas, supuestamente, porque no le iba a poner más gas. Arthur, hemos visto en esta guerra tan singular un ejército como el ejército ruso, que parecía ser un ejército de una primera potencia mundial y que ha resultado ser realmente un ejército de soldaditos de plomo, con unos tanques y con un armamento totalmente obsoleto. Y un ejército ucraniano que ha sorprendido quizá por la preparación que ya tenían de tiempo, por la preparación que siguen recibiendo por parte de Occidente y ese material bélico que reciben también por parte de la OTAN, de la Unión Europea y de Estados Unidos. Hoy la OTAN ha dicho que se va a incrementar la producción de municiones. ¿Qué pasa con Estados Unidos? Porque he escuchado algunas cosas en estas últimas semanas que estaría bien aclararle a nuestra audiencia de la presunta preocupación que puede existir de que nosotros estemos entregando demasiadas armas, demasiadas municiones a Ucrania y en el caso de estallar un conflicto, nuestro arsenal estuviera vacío y reponer todo eso llevaría un tiempo, llevaría unos meses. Tú que eres un experto como coronel de las Fuerzas Especiales del Ejército, ¿qué nos puedes contar? Bueno, yo sí le puedo decir que ahora mismo Rusia sí pasa al segundo plano y el conflicto en Ucrania para el conflicto para el cual nos estamos preparando en el Pacífico con la China comunista. Entonces, pues hay que hacer unas prioridades, ¿no? Y hay que poder distribuir ese armamento correctamente y con prioridad. No veo y entiendo que no va a haber ningún problema en continuar abasteciendo el armamento que se necesita para poder llevar a cabo el conflicto en el Pacífico y a la misma vez, mientras continúe el conflicto en Ucrania, poder seguir apoyando con nuestros aliados de la OTAN las necesidades de Ucrania. Ahora hay que tener otra cosa muy en cuenta y es que la mayoría de las armas que han entrado al conflicto de Ucrania han ido de los estantes que tiene Estados Unidos, la Viejas, reserva que tiene Israel, ¿no? No, pero Las además que son tiene armas, Israel. son armas también muy, en cierta medida, muy obsoletas. Los Leopard 2, por ejemplo, o sea, los carros de combate que realmente se necesitarían para marcar una diferencia, o los tanques que se necesitarían para marcar esa diferencia, o en el caso, por ejemplo, de los misiles que se han llegado a utilizar. Ahora, otra de las cosas que llamaba la atención es que Biden y Macron se siguen todavía comprometiendo a ayudar a Ucrania, cuando Arthur estaba mencionando, y dime si estoy en lo correcto, ese posible conflicto en el Pacífico. Yo interpreto que estás hablando o a la amenaza de Taiwán, que ya han dicho que se preparan para una posible incursión china, o quizá por lo que la propia China ha dicho, amenazando a Estados Unidos y diciendo que o cambia su actitud desde lo que ocurrió con los famosos globos, o esto puede derivar en un conflicto. Sí, o sea, el Pacífico nosotros estamos encaminados a proteger a Taiwán y a poder convertir a Taiwán en un puercoespina, ¿no? Nosotros ya tenemos, en estos días ya van 200 fuerzas especiales ya a Taiwán a estar entrenando con los taiwaneses. Hay elementos de Taiwán que están en los Estados Unidos entrenando. Hay armamento, hay organizaciones, hay jerarquía que se está creando ya en el Pacífico para poder llevar a cabo este conflicto con China. Y los Estados Unidos no va a aceptar ninguna amenaza de la China comunista de decirnos a los Estados Unidos que hay que bajar la retórica. Aún con esta administración, perdón que te haga esta pregunta, pero yo en otras administraciones te daría la razón de una. Ahora como que me cuesta un poquito de trabajo creerlo. Bueno, no puedo entrar en detalles militarmente de lo que se está haciendo ya en el Pacífico, pero créeme, esta administración está poniendo todo el esfuerzo bajo el Pacífico y prepararnos para ese conflicto. Y nuevamente en Ucrania, esta administración también ha mostrado algo sus dientes en lo que concierne prevenir que Rusia siga entrando, ¿no?, a Ucrania. El problema con Ucrania es de caer Ucrania, caen los países bálticos, Por cae supuesto. Moldova, caen los Balcanos, y entonces es un efecto de dominó ya para Alemania, Polonia, Francia y un sinnúmero de países que colindan ya Por que van a supuesto. colindar con Rusia en esos momentos. Y Y quizá por por eso además la eso, amenaza de Polonia, ¿no? De reforzar incluso las fronteras de Polonia. y por eso es que ahí es donde está la gran pregunta del millón, ¿no? Vamos a parar ahora mismo de la ayuda a Ucrania para permitirle a Putin que llegue hasta el prebáltico.
Ese es el Claro. gran dilema. Por eso no se puede parar en este momento la ayuda, porque está en un buen punto, es un punto importante. Aquí quizás lo central de toda esta historia, ¿sabes qué es? Ese patriotismo ucraniano, ese arrojo ucraniano. En Occidente hay cierta reserva de entregarle aeronaves a los pilotos ucranianos porque muchos están convencidos que lo utilizarían como un arma suicida y se escaparían los mismos soldados, pilotos ucranianos, se escaparían con las naves para irlas a estrellar al otro lado de la frontera de Rusia. Ese es el gran nivel de arrojo que Y es la tienen. gran diferencia entre un ejército y el otro ejército. Un Así ejército es. de obligados que están sacando hasta de los hogares de homeless en Rusia, obligando a los jóvenes a tener que sumarse a esa campaña frente a ese ejército de personas que podríamos llamarlos, entre comillas, o no, sin comillas, absolutamente patriotas. Bueno, pues antes de dar la palabra a nuestros invitados, quiero que vean este video. Es muy cortito, lo pasó el diario El País y obviamente muchas redes sociales alrededor del mundo. Ese soldado que por gritar gloria a Ucrania fue asesinado a sangre fría. Obviamente el ejército de Ucrania dice que se trataba de un joven de 29 años, o sea, era súper joven, ¿no? Que llevaba además como entre 6 y 7 meses en el emplazamiento donde se encontraba y al enfrentarse a los soldados rusos y ver que podía estar en peligro, gritó gloria a Ucrania y desarmado incluso lo dispararon a quemarropa. Conclusiones. Esto te dice muchísimo sobre lo que está pasando, ¿no? El nivel de crueldad de esta guerra y sobre todo que habría que juzgar definitivamente por crímenes de lesa humanidad a quienes han comandado esto, comenzando por Putin. Ya son 30 países que se han unido a Zelensky, a la voz de Zelensky, para crear un tribunal especial para comenzar a hablar de esto, de los crímenes de guerra. Es que hace falta, se han encontrado en las bodegas, se han encontrado fosas comunes, se han documentado esos casos, Arthur. Sí, lo que no entienden los rusos es que estos individuos envueltos en este asesinato han sido geolocalizados. O sea, al ellos usar su celular o cualquier tipo de mecanismo electrónico para hacer un video, ya son geolocalizados. Ya se sabe a quién le pertenece el sistema, quién es la persona. O sea, que yo entiendo que no va a haber acuartelamiento para esos rusos de ser que se encuentren con las Fuerzas Armadas ucranianas. Arthur, me queda muy poquito tiempo y no te quiero poner en un compromiso, pero por lo que hemos estado hablando, ¿tú consideras por tu experiencia que realmente ese conflicto en Taiwán podría llevarse a cabo próximamente? Bueno, nosotros nos estamos preparando. Yo sé que Xi Jinping ha sido bien claro en su plan de los 100 años o su conmemoración de los 100 años desde Mao, y ellos están muy claros en hacer un statement muy preciso. La cosa es que la línea de tiempo la hemos adelantado nosotros, los países aliados en el Pacífico y también aquellos europeos que nos están apoyando para poder hacer de Taiwán y un puercoespina y poder prevenir esa invasión.